La población salvadoreña es producto de una mezcla de culturas que inició con la colonización española. En 1932 dejó de existir el indígena y nació el campesino. Con la población africana pasó algo similar, pese a que muchas personas poseen rasgos hereditarios imborrables. Algunos se ofenden porque dicen yo no vengo de esclavos, fueron esclavizados, no nacieron esclavos. Entonces no sé por qué sienten pena de venir de esclavos, si ellos lucharon por ser libres, ellos lucharon toda una vida para poder tener libertad. Y en ese camino de encontrarse y de reconocerse, también uno puede sanar muchas cosas y entender por qué somos así, por qué nos gustan ciertas cosas, o por qué nos gustan ciertas comidas, por qué nos gustan ciertos bailes. En las universidades se enseña y en las escuelas se enseña la historia de los vencedores, de los opresores. No se conoce la historia de los vencidos. Siempre han negado la presencia africana. Por eso nosotros decimos un lema nuestro de Afros: somos la tercera raíz. La población de esclavos africanos llegó a El Salvador desde el inicio de su conquista con Pedro de Alvarado en el siglo XVI, específicamente en el año 1524. Fueron traídos desde las costas del Caribe para realizar diferentes trabajos, entre ellos la producción de añil. Con la abolición de la esclavitud en 1824, después de la independencia, la población afrodescendiente comenzó a echar raíces en la sociedad salvadoreña. Los ancestros nuestros se dispersaron en todo el territorio nuestro y es un mestizaje masivo de más de 300 años. Por eso nuestra pigmentación es diferente, porque hay una intermezcla entre los ancestros africanos nuestros, los indígenas y los españoles. Yo empecé a autorreconocerme como una mujer afrosalvadoreña en el 2011, cuando el antropólogo Wolfgang López llega a Tiquisaya y habla sobre la afrodescendencia en El Salvador, sobre nuestras raíces africanas. El primer libro que yo conocí fue Cafetos en Flor, el legado africano en El Salvador, de Miguel Ángel Ibarra, un hombre que se autodenominó como afroamericano en El Salvador. La gente cree que cuando hablamos de afroamericano nos referimos a personas de Estados Unidos. Realmente yo soy una mujer afroamericana porque vivo en el continente americano. Pues realmente hablar de afrodescendencia en El Salvador es un tanto difícil porque son años y años de la negación de la negritud en El Salvador. En el imaginario colectivo predomina no hay afrodescendientes. En El Salvador no hay afrodescendientes. Y eso tiene un componente histórico. En 1933, el general Maximiliano Hernández Martínez promulgó la Ley de Migración, la cual ordenó regular la circulación y la permanencia de la población de chinos, turcos, gitanos y afrodescendientes en el país. Según la investigación Relaciones Étnicas Afrodescendientes en Centroamérica, en 1940, Rodolfo Barón Castro, historiador y diplomático salvadoreño, realizó el primer estudio sobre demografía histórica en el país y restó importancia a la presencia y participación de los africanos y sus descendientes en la construcción de la sociedad colonial, y a finales del siglo XVIII, la población de ascendencia africana fue incluida en la categoría ladina, invisibilizándola. La Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños nace específicamente con el fin del reconocimiento de la población afrodescendiente en El Salvador. Además de un reconocimiento constitucional, o sea, queremos aparecer en nuestra Constitución, también queremos políticas públicas a favor de nosotros los afrodescendientes. Y algo que nos ha negado, además de este reconocimiento, el saber datos estadísticos de cuántos afrodescendientes somos en el país. Porque hasta ahorita solo tenemos un censo de 2007 que 7.441 personas se autodenominaron como afrodescendientes. Si los pueblos indígenas han sido invisibilizados, los pueblos afrodescendientes han sido totalmente negados. Y pues es hasta el 2012 que se reconoce a los pueblos indígenas en la Constitución de El Salvador, pero a los pueblos afrodescendientes no.
O sea, es ridículo, ¿va? Cuando nosotros hemos ido fuera del país y hemos hecho este planteamiento, la gente se extraña, ¿y qué pasa en este país entonces? No conocen lo de la ruta del esclavo, ¿va? Que la ruta del esclavo no solamente se refirió al tránsito y comercio de esclavos en el Atlántico, sino que también está la ruta del Pacífico, en la cual El Salvador también participó. Yo no sabía también hasta hace poco que nosotros comenzamos estas investigaciones y construcciones desde Afroz sobre la cochinita, que es muy típico en Atiquizaya, y uno lo pregunta, en todo El Salvador no va a haber otro lugar más que en Atiquizaya que hacen esta comida, y es una comida afrocolonial, una comida que viene de nuestros ancestros afrodescendientes. Es bastante interesante saber sobre este platillo típico porque antes se comía solo la cabeza del cerdo, y hace referencia a que antes las personas esclavizadas comían solo la cabeza y los blancos comían todo el cuerpo. En el 2005, en un informe entregado ante la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, el Estado salvadoreño afirmó que la población salvadoreña no está compuesta por grupos con características raciales diferentes, por ser el único país de Centroamérica que no posee costas en el Mar Caribe. No obstante, la huella de los africanos traídos a nuestro territorio se extiende por todo el país, tal como lo muestra el mapa de territorios con presencia de población africana esclavizada, creado a raíz de una investigación realizada por Joalmo Cabrera. Algunos ejemplos de esta huella son Santa Ana, un enclave de negros y mulatos en estancias a orillas del agua de Coatepeque, es mencionado en 1576 en una carta al rey por Diego García de Palacios, de la Real Audiencia de Guatemala. En campos y haciendas del Valle del Jiboa en San Vicente, Apastepeque, Tecoluca y Zacatecoluca, de 1580, en la zona de El Marquesado existió presencia de asentamientos de africanos esclavizados y mulatos dedicados al cultivo de añil, sirvientes domésticos, construcción, limpieza de ermitas y templos católicos. San Alejo La Unión, población con presencia negra africana traída para trabajar minerales, plantaciones y obrajes de añil. Porque ante un organismo como la ONU, el Estado expresa su posición oficial por escrito. Afuera, el Estado salvadoreño, funcionarios como el Estado más blanco de Centroamérica. Qué ridículo eso, ¿verdad? El Salvador es el Estado más blanco de Centroamérica, según funcionarios, altos funcionarios del Estado y del gobierno de El Salvador. Así es como nace Afrodescendientes Organizados Salvadoreños. Los compañeros que los conformamos más de alguna vez han sufrido discriminación. En mi caso es una lucha porque a mi propia abuela le negaron la educación por ser negra, y en ese entonces pues mi abuela también desconocía el tema. Ha habido muchos casos en que las personas en estos espacios tienen sus características físicas afrodescendientes, pero dicen, no, yo no soy negro o yo no soy negra. Y es que también les da miedo la palabra negro o la palabra negra. La gente no quiere ser parte de un colectivo estigmatizado y negado a lo largo de la historia, discriminado. En este caso, las características físicas más notables, pues los labios, la nariz, el cabello o el color de piel. Hoy en día, gracias a todas esas experiencias y a todos esos sentimientos de racismo y discriminación que ha habido hacia nosotros los afrodescendientes, el proyecto Afroz es una realidad, porque tuvimos que escuchar en territorios decir, yo me tuve que blanquear, yo quise blanquearme con lejía o con cal porque no quería que me dijeran negra. Daniela Castillo es la actual reina afro de Atiquizaya. Este título no se otorga a través de un certamen, depende de que la persona cumpla con las características de un afrodescendiente y de la disponibilidad que tenga a quien se le propone. A pesar de que ostenta el nombramiento con orgullo, en un principio tuvo dudas para aceptarlo, debido a la discriminación que ha vivido toda su vida por esos mismos rasgos, como la forma de su cabello. Mi nombre es Daniela Yamile Castillo Vargas, yo soy originaria de aquí de Atiquizaya, Aguachapán, y yo me autoidentifico como afrodescendiente. Y fue un proceso bastante difícil el aceptar tus raíces porque es algo que no te cuentan desde pequeña, porque es un tema invisibilizado. En el ámbito de la escuela siempre tuve problemas desde pequeña, ¿verdad? Por lo que es el bullying por los compañeritos, ¿verdad?
porque te decían cabello de taltusa, mira, parece peluca de payaso, cosas así. Entonces, por eso yo siempre llevaba una coleta, nunca llevé el pelo suelto. Y yo me quedé impactada porque nunca nadie me había pedido ser reina de algo, y más reina, ni siquiera princesa, reina de una vez, ¿verdad? Entonces fue como que sí me motivé y quise saber más de ese tema. Y dije yo, voy a aceptar ser reina afrodescendiente de aquí de Atiquizaya para poder saber más del tema, porque necesito saber por qué mi cabello es colocho, por qué mi piel es de este color, por qué soy diferente a los demás, por qué me gustan estas cosas, por qué esto, ¿verdad? Empecé a preguntarme tantas cosas, acepté ser reina. Y mi mamá, ¿verdad? Porque ella fue a mi coronación, ella me fue a apoyar, ¿verdad? Tuve el consentimiento de mis dos padres, pero ella sí fue a mi coronación y estuvo ahí presente. Y ella buscaba en todas las partes, ¿y tu corona? La que te van a poner. Y le digo yo, no está, no hay corona, le digo yo, ¿verdad? Porque el título es el que lo vale, no la corona no te hace reina, le digo yo, sino la actitud, le digo yo, ¿verdad? Y fue donde ella me dijo, ¿verdad? Ah, tu corona es tu pelo, me dijo así, porque ¿dónde has visto que aquí en la escuela tienen tu cabello? Nadie me dice. Entonces tu cabello es la corona, me dijo así. Y desde ahí me metí yo que mi corona es el cabello afro. Desde 2017, las organizaciones Afros y Azul Originario impulsaron una reforma constitucional para reconocer a este sector en la sociedad, a través de la ley primaria de la Constitución, sin lograr ninguna respuesta favorable hasta el momento, debido a que la pieza fue enviada a archivo por la legislatura actual en el año 2021. Por lo que deja a los afrodescendientes sin posibilidades de formular políticas públicas para visibilizar a la población, tomar acciones de reparación y así proteger sus derechos humanos. El reconocimiento de los pueblos afrodescendientes y que esto pues sería como el punto de partida al reconocer a las personas afrodescendientes en la Constitución. Habría una protección de otros derechos como el derecho a la salud, un empleo digno, una vivienda, porque las personas, aunque a veces no se reconocen como tales, pero los pueblos afrodescendientes viven en condiciones de pobreza. A mí me ha gustado que el ministro haya dicho en la Asamblea Legislativa que va a haber un cambio de currícula educativa. Nosotros como Fundación Afros creemos y consideramos y esperamos que estemos dentro de esa currícula educativa, como el tema afrodescendiente en El Salvador, porque es importante que los alumnos sepan, ¿verdad?, sobre este tema. Los que más sufren en este país los embates del neoliberalismo, ¿verdad? Y que son víctimas de este sistema neoliberal que oprime, que lleva a la miseria, a la pobreza, son los afrodescendientes y los indígenas. Y dentro de los afrodescendientes, la mayoría de nuestra población está desamparada, olvidada e ignorada ahí. Para los jóvenes que aún no aceptan su color de piel o su cabello, ¿verdad?, que aún siguen ese estereotipo de la sociedad, sentirse bonita no es necesariamente ser blanca, ser cabello lacio, tener el cabello más largo que la otra, tener el mejor cuerpo del mundo. El autoestima llega cuando tienes confianza en ti mismo, cuando sabes qué es lo que vales, cuando conoces quién eres y para qué vienes, ¿no? Entonces, saber de tus raíces es algo enriquecido, es algo magnífico que nunca te deja de maravillar. A continuación, el editorial. El racismo es la creencia que sostiene que un grupo étnico es superior a otro solo por sus características. Así como el machismo, que cree que los hombres son superiores a las mujeres solo por el hecho de ser hombres. Algo así es el racismo. El racismo es un sistema ideológico que hace categorías de personas con base a sus rasgos físicos, a sus rasgos biológicos y los asocia con habilidades intelectuales y hasta con valores morales. El Salvador ha sido y sigue siendo lamentablemente un país racista. Imagínense ustedes que la Ley de Migración de 1933, promulgada por el general Maximiliano Hernández Martínez, en el artículo 25 prohibía el ingreso al país
de chinos, gitanos, árabes, negros y otros grupos de personas. Por eso en el país se invisibilizó la población negra. Los negros y negras dejaron de existir porque estaba prohibido. Y entonces ser negro se convirtió en algo negativo, peyorativo, en algo malo. Así, por decreto, se negó la realidad de que en El Salvador la población negra africana llegó desde que llegaron los españoles que los traían como esclavos. Parafraseando a Eduardo Galeano, todos llevamos sangre originaria indígena y mucho sangre negra, algunos en las venas y otros en las manos. Lo peor del racismo es que discrimina, ve de menos a la gente. El racismo legitima una supuesta superioridad de unas personas sobre otras como mecanismo para mantener y reforzar un sistema de dominación. Y lamentablemente en el país seguimos siendo racistas, aunque a veces no lo reconozcamos. En frases se nos escapa. Por ejemplo, cuando un bebé nace, la gente dice a veces, es negrito pero bonito. Cuando en algún día pasa algo negativo, los medios de comunicación titulan lunes negro o miércoles negro. Incluso nosotros, cuando tenemos un mal día, a veces decimos, tuve un día negro. En chistes también expresamos un racismo que todavía nos atrapa. El racismo lo llevamos dentro, introyectado, y lo primero para superarlo es hacernos conscientes de eso. Así como se prohibieron los idiomas y trajes indígenas desde la masacre de 1932, también se prohibió la población negra y dejaron de existir. Y comenzamos a decir que en El Salvador, y así nos enseñaron de chiquitos, no hay población indígena ni negra. Y no nos hemos dado cuenta que eso es puro racismo, discriminación. En vez de esta inhumanidad, hay que reconocer que la diversidad cultural, las diferencias de raza, de color, de opciones de vida, son una riqueza enorme que tenemos y que en lugar de esconderla, debemos exhibirla y sentirnos orgullosos por ella. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Miradas, y en esta ocasión, en la sección de la entrevista, conversaremos sobre los desafíos en la educación pública para el presente año. Para conversar sobre este tema tenemos como invitado al licenciado Mauricio Trejo, quien es director de currícula educativa de la UCA. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mauricio, el sector privado de educación ha comenzado ya su año lectivo. El público lo iniciará en apenas unos días. El 2022 cerró con una matrícula de 1.2 millones de estudiantes. ¿Hay ruta en la educación salvadoreña, Mauricio? ¿Cuál es su análisis? Bueno, así en sentido global, ¿verdad? Creo que la ruta que nos va quedando es tratar de recuperar, pensando en cobertura, a todos niños, niñas, adolescentes que dejaron de matricularse debido a todo lo que ha sucedido con la pandemia, ¿verdad? Ese es uno de los temas que marca la ruta. Pero no solamente se trata de recuperar cobertura de estudiantes, sino que además también de recuperar otros procesos que, por la misma situación se vieron afectados, procesos de aprendizaje, procesos de evaluación para el aprendizaje, la gestión de recursos, toda la gestión de infraestructura,
la reconstrucción de las comunidades educativas. Es decir, hay muchos temas sobre los cuales habría que pensar en función de ruta, ¿verdad? Y yo personalmente, por lo que voy viendo, no creo que haya claridad en la Secretaría de Estado sobre esto, porque más bien se va pensando no en función de estrategia. Por lo menos hasta ahorita no hemos conocido un plan que pueda servir para plantear ruta, metas, objetivos, ¿verdad? Sino que se van haciendo actividades para atender algunos aspectos del sistema educativo. La apuesta del actual gobierno es llevar tecnología a las aulas, dotar de computadoras y de tablet a los estudiantes y a los maestros. Sin embargo, conversando con un docente de bases magisteriales, me decía que se ha encontrado con estudiantes que a nivel de tercer grado no saben aún leer y escribir. A la edad en la que estamos, ¿verdad? Los niños leen la realidad desde su perspectiva, y así hasta la adolescencia y la adultez, pero no sé si se está logrando eso, ¿verdad? Esos procesos que permitan identificar problemas, resolverlos, desarrollo de actitudes, Análisis mismo. Análisis crítico, ¿verdad? No es una habilidad ni una actitud que nuestro sistema educativo haya desarrollado a lo largo del tiempo, y yo creo que mucho menos hoy, ¿verdad? La entrega de computadoras o equipos en general no resuelve las cosas, porque para poder utilizar eso como debe ser, se desarrollan estas otras habilidades de las que hablé antes. Uno de los temas complejos que tenemos es cómo evaluamos lo que se aprende. Y ese aspecto del sistema educativo no se atiende suficientemente. Entonces no sabemos realmente qué es lo que ha aprendido la gente, porque no tenemos ese sistema bien estructurado, con criterios claros, con base en, qué sé yo, en las necesidades mismas de la realidad, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los temas complejos también relacionados con esto, ¿verdad? ¿Cómo medimos si la educación es una prioridad? Bueno, podemos comenzar con uno de los indicadores más a los que normalmente se les pone más la mirada, y es inversión en educación, por ejemplo. ¿Sí? Y además, ¿en qué se invierte en educación? Porque no solamente es ampliar el presupuesto, ¿verdad? Sino que también implica en qué aspectos se invierte, y además cuál es el seguimiento que se le da con base en criterios de calidad a esa inversión. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, creo que estamos hablando de muchas deudas, muchas brechas, ¿verdad? Que tenemos en el sistema, pero la verdad es que tenemos demasiadas y no podemos dejar de verlas, ¿verdad? Uno de los temas que usted mencionó hace un ratito, y es el de la comprensión lectora, por ejemplo. Aún en séptimo grado, aún incluso en educación superior, no estamos leyendo como debemos, ¿verdad? Podemos ser analfabetos funcionales. Probablemente logramos codificar toda la grafía de una página o de un libro, pero es claro que no estamos leyendo como debemos, de tal manera que la lectura, el desarrollo del lenguaje, nos permita configurar estructuras de pensamiento, configurar la visión sobre la vida, porque de ahí viene todo eso. Entonces, el sistema no nos está ayudando en esa línea, ¿verdad? Y yo no veo que haya cambios. Incluso se está publicitando una reforma, digo publicitando con intención, ¿verdad? Publicitando una reforma educativa que se supone que ya está diseñada, pero no sabemos a qué va. ¿O estará reservada? Por 7 años, ¿verdad? Es decir, son datos reservados, pero nadie sabe sobre qué. Parece que está muy relacionado con la ley Crecer Juntos,
Pero ¿cómo podemos establecer una reforma educativa con base en una ley? Y si los maestros mismos, que son los aplicadores, no la conocen. Por un lado. Y además tenemos un magisterio bastante conflictuado, ¿verdad? En estos días están expresando su descontento por todos lados, incluso en las calles. Entonces, eso, es decir, esta es una ollita de presión que no sé si tiene suficiente espacio para que salga el vapor, ¿verdad? Va a reventar en cualquier momento. Y no son condiciones para comenzar un año lectivo de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, por eso creo yo que el tema estratégico y de prioridad de la educación en el país no es lo que debería ser. Alguien que hace un trabajo sumamente complejo, porque tiene contacto directo con personas. No nos estamos refiriendo a que solo debe saber sobre los contenidos de su especialidad, sino que cómo establecer una relación educativa con las criaturas y con sus colegas. Es una profesión desgastante, psicológicamente hablando, en otras áreas de salud, y entonces si no se les atiende como debe ser, si no se les toma en cuenta para lo que debe tomárseles en cuenta, sino que solamente para ejecutar, entonces ese es uno de los síntomas más claros de cuáles son las prioridades que se tienen para el sistema educativo y para el desarrollo de las personas en el país. Ya para ir cerrando un poco su análisis del entorno en que arranca este año lectivo 2023 de cara a poder solventar y dar un paso de avance desde la educación para que El Salvador logre despuntar. Es muy probable que comunidades asediadas tengan otras condiciones, ¿verdad? Porque eso no puede negarse. Pero no son completamente pacíficas. Y yo no sé si en estas comunidades la gente todavía tiene sus precauciones para salir del todo e incorporarse, por ejemplo, a la escuela. Por otro lado, siempre tenemos que hacer inversiones iniciales en útiles escolares, etcétera, etcétera. Y ya las encuestas de la universidad nos van diciendo que la gente está planteando que todo está más caro. Entonces, habría que ver si logran hacer la inversión suficiente para poder ir al centro educativo. Pese a que partimos de que el gobierno continuará dotando de los uniformes, de los útiles y de los zapatos, programas que dejaron gobiernos anteriores pero que han tenido vigencia todavía. Sí, pero de todas maneras, también las gremiales magisteriales hablan de que el gobierno no está entregando incluso los presupuestos para los centros educativos, que son con los que funcionan. O sea, sí, hablan de que se lo están entregando incluso en octubre, en noviembre. Y entonces, yo, si soy un proveedor de la escuela, ¿con qué ganas voy a querer tener, si yo voy sobreviviendo? Es decir, los proveedores de estos insumos para la escuela no son grandes corporaciones, son personas emprendedoras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a mantenerse? Entonces, es bien complicado, ¿verdad? Este asunto, por eso digo, no hay una mirada muy clara y estratégica sobre realmente qué es lo que necesita la escuela, como para poder responder y que esto de veras nos ayude a que la gente se vea atraída por ir a clases y formarse, ¿verdad? Sí. Y llegar incluso hasta niveles superiores. Perfecto, Mauricio, muchas gracias por sus aportes. Sin duda es un año muy retador, de muchas dinámicas que implican no solamente la participación misma del estudiante, su compromiso, ¿verdad?, su interés en acudir, sino también el involucramiento de los padres. Exacto. Y por supuesto el Estado, que es el gran cobertor, ¿verdad?, de toda una política que debería estar ya
en marcha de cara a que la educación sea una prioridad. Ojalá que algo vaya cambiando, ¿verdad? Esa es la esperanza de quienes estamos involucrados en estos temas. Como no, muchas gracias, Mauricio, y a ustedes que nos han acompañado en esta emisión, muchas gracias, y en Miradas continuamos con más. Juegos tradicionales que no pasan de moda, pero que en la actualidad están siendo olvidados por las nuevas generaciones debido al uso de la tecnología. En este inicio del año lectivo y con la asistencia de manera presencial de los estudiantes, Audiovisuales UCA les invita a disfrutar nuevamente de 2 producciones que nos harán recordar esos juegos que promueven el compañerismo, la amistad y la sana diversión. La peregrina es uno de los juegos más antiguos y practicados mundialmente. En la Grecia clásica era conocido como escolias y en la Roma imperial como juego de las odres. Y también le llamaban no solo peregrina, sino que avión, porque tenía la forma por las aletas, ¿verdad? Y entonces lo que era el mundo decían, esa como que es la cabeza del avión. En nuestro país, la peregrina o avión ha sido parte de los juegos infantiles durante generaciones, solamente que cada una de ellas ha dibujado la peregrina de diferentes maneras, aumentando o disminuyendo su grado de dificultad. Por ejemplo, algunos infantes dibujan 2 alas, otros colocan 11 casillas e incluso algunos pintan lunas que son compartimentos exclusivos para facilitar los tiros y los saltos. Con yeso, si era en el patio de la casa, con un palo hacíamos las rayas y ya quedaba formada ahí. La peregrina se juega, primero lo dibujábamos, eran 3 cuadros, luego 2, después otra vez 2 y después un mundo, se buscaba una prenda y se escogía en qué orden iban a ir las personas. Piedras, llaves o cualquier cosa que tuviera uno a la mano, pero que fueran pesaditos para que cabal no costara que cayeran en los cuadritos. Trata de agarrar una prenda. Con la prenda la tenemos que tirar al número 1, que es el número con el que se empieza. Entonces se tiraba una prenda y donde caía la prenda no se podía poner el pie. Perdía cuando se caía o cuando ponía las manos en el suelo para detenerse. Uno pierde cuando pone el pie en la línea o cuando también la prenda no puede caer en el número o cuando se salta y si no puede agarrar la prenda. ¡Perdió! Se perdía cuando el objeto que usted tiraba caía en raya o usted tal vez tocaba el cuadro o la ala de la peregrina de otra niña que iba en ese mismo cuadro. La única penitencia, o sea que si perdías el turno, vea. Entonces tenías que esperar hasta que pasaran todos para volver a tirar la prenda. En las versiones antiguas de la peregrina, cuando un jugador llegaba hasta el mundo,
él o ella eran los ganadores. Mientras que en las versiones más modernas, cuando alguien llega al mundo, comienza otro grado de dificultad dentro del juego. El que ganaba, el que llegaba al final del mundo, podía escoger cualquier cuadrito que era su casa. Y ese nadie lo podía tocar, solo la persona, y se podía parar con los dos pies o uno, como quisiera. Sin importar cuál sea la versión que se practique, La Peregrina es un juego donde todos pueden divertirse saltando y demostrando sus habilidades de equilibrio, coordinación y puntería. Yo era de un pueblo de Nueva Guadalupe, San Miguel. Entonces nosotros todas las tardes, después, bueno, en la escuela, luego cuando llegamos a las casas, cada quien tenía en sus patios la peregrina donde nos poníamos a jugar, muchas veces niñas y niños, o si no, solo niñas. Si eran 3 o más y a veces estaban ocupando los 3 primeros cuadritos, había que saltar y tomar impulso, entonces a veces uno, si había llovido más que todo, se deslizaba y caía así. Con los primos, con los hermanos, con los vecinos, con los amiguitos que llegaban a las casas, formábamos un grupo. Y de ese grupo se iba a escoger una persona que iba a ser el encargado de buscar al resto de los compañeros que se iban a ir a esconder a distintos lugares de la casa. ¿Y quién se sabe el Tin Marín? Yo me lo sé. Porque al principio, cuando se iba a empezar a jugar, a veces se escogía por Tin Marín de 2 pingüe, Cucaramaca, Títere fue, y ese se quedaba como buscador. Tin Marín de 2 pingüe, Cucaramaca, Títere fue, yo no fui, fue Tete, pégale, 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 Tin Marín de 2 pingüe, Cucaramaca, Títere fue, yo no fui, fue Tete, pégale, pégale, que ella fue. ¿Vos contás, Ricardo? Hasta 20. Y bueno, y se ponían así contra la pared o contra una puerta y se contaba a veces del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ya no daba tiempo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Ya voy! Que a veces le gustaba a uno meterse debajo de la cama, detrás de las puertas, también en las esquinas donde tenían a veces en los cuartos algunas cosas guardadas, echarse encima una su sábana, ahí como bulto, ¿verdad? Y no moverse, meterse en los armarios. Antes se usaban armarios, me acuerdo de que uno se metía en los armarios. Otros se podían subir a un árbol, porque las casas de antes pues tenían sus patios. Entonces al primero que encontraran en la siguiente ronda de juego, ese era el que le iba a tocar buscar. El escondelero no es un juego nuevo. Al contrario, ha sido practicado por muchas generaciones de salvadoreños. Incluso se tiene huellas de que ha sido jugado en países como España. ¡Te encontré! Yo revisaba materiales, algunas pinturas de Goya, y ahí él tiene bastantes juegos tradicionales del periodo de 1700, que están en los periodos de la corte, ¿verdad? La corte española. Y nosotros sabemos que nuestra cultura y nuestros juegos tradicionales pues tienen una combinación de ese sincretismo, de ese contacto de estas dos culturas, ¿verdad? La cultura española y la cultura americana salvadoreña. Otras teorías dicen que
que el escondelero, aunque tiene semejanzas con juegos de otras culturas, también pudo nacer en nuestro país como una necesidad del desarrollo de sus pobladores y de su contacto con el medio ambiente. Yo me ubico en la época precolombina y digo, bueno, si nosotros al ver, por ejemplo, un paraje lleno de árboles de todo tipo, lo primero que pensamos es ver cómo nos escondemos, cómo nos subimos a un árbol en esta época, en aquel tiempo, en las características del medio ambiente, ¿verdad?, con nuestros nativos, pues seguramente si cuando usted va pasando por algún lado de imprevisto usted se pierde, o sea que es algo que el mismo contacto, ¿verdad?, con el medio ambiente nos genera esa acción de esconderse, de descubrir, ¿no? Y lo único que hicieron fue reglamentarlo, armarlo y darle el carácter de un juego. Pasados los años, fueron creando nuevas reglas y distintos tipos de escondelero, como en el Esconde el Anillo. Tenemos el Esconde el Anillo, es un escondelero, solo que ese se juega sentado y usted le va colocando el anillo a las distintas personas, ¿verdad? Que lo que se hace es esconder las manos y ahí le colocan el objeto y usted tiene que adivinar y este tiene penitencias. En la actualidad, algunos niños y niñas prefieren jugar un tipo de escondelero más dinámico. Generalmente lo practican en las calles y en los pasajes de sus colonias. Y todos, al ser descubiertos, deben correr hasta la zona de conteo para librarse de la misión de ser el buscador. No era permitido esconderse dentro de las casas, atrás de los árboles. A veces sí se podían en cocheras que fueran abiertas. Y al último que fuera encontrado, a ese era el que le tocaba buscar después. Los lugares preferidos para esconderse también han cambiado. Ahora los carros y los jardines de afuera de las casas son lugares ideales para esconderse. Nos escondíamos casi siempre atrás de los carros, incluso llegamos a escondernos abajo de los carros y eran unas ensuciadas terribles. Sin importar las reglas o las versiones, el escondelero es un juego que ha cautivado a la niñez salvadoreña. Quienes en su infancia se divirtieron escondiéndose, todavía guardan en su memoria anécdotas inolvidables. Me recuerdo de que cuando corrimos a escondernos, la sorpresa fue, nos fuimos a meter donde tenían ahí sus nidos las gallinas, ¿ve? Y hallamos poniendo un huevo a la gallina. Y eso para mí fue una sorpresa ver salir el huevo, ¿ve? Hasta se me olvidó que andaba jugando escondelero. En Miradas damos paso a la sección musical. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta su dignidad, en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra, por los que han ido cayendo, en que venga la alegría, a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría, a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha, eso. Dale que empujando al sol se acerca la madrugada. ¡Fuerte! Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada. Dale, salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar.
salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Ali Primera, nos dejaste esta canción allá en abril en Managua. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales, no al verde de las boinas de matanzas tropicales, las que fueron a Vietnam a quemar los arrozales. ¡Qué hijos de puta! Y anda por estas tierras como andar por sus corrales. Dale, salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. ¡Que viva tu sombrero azul! Dale que tu limpia sangre terminará sobre el mar. Dale que tu limpia sangre será. Y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Será una rosa de amor. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacre de Zumpú para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale, salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. Una más. Dale, salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. Ay, nos vamos. Se detenga en su volar. Y nos vamos. Se detenga en su volar. ¡Que viva El Salvador! No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Creo yo que tenemos los mismos problemas del pasado, el problema de la caída de matrícula en tercer ciclo, se cae la matrícula, hay menos estudiantes en el sistema educativo.